Gracias, senadora, por estar aquí. No, muchas gracias, Ninosca, a usted, a toda la audiencia de La Poderosa, y para nosotros era muy importante llegar a Estados Unidos con 3 mensajes. El primero, todo el reconocimiento y la gratitud a los congresistas, al Departamento de Estado, al gobierno americano, las excusas, porque nosotros sabemos que este es un gobierno, este es un país respetuoso de la soberanía, de la democracia, de las institucionalidad, de las instituciones, y en realidad es el gobierno colombiano el que ha actuado mal, el que ha tensado la institucionalidad, el que ha tratado de minar unas relaciones de más de 200 años, unas relaciones bipartidistas, respetuosas, basadas sobre todo en el fortalecimiento democrático, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y en toda la ayuda humanitaria y social a Colombia. Segundo mensaje es: necesitamos que nos ayuden a monitorear lo que está pasando en el país. Hay unas señales delicadas de tensión institucional, de resquebrajamiento de la división de poderes y de riesgo para las elecciones del año entrante. Y el tercer mensaje es: necesitamos que los colombianos en el mundo continúen orando por Miguel, por su recuperación, por un milagro, porque Dios ha venido actuando, y que nos ayuden a seguir el proceso del expresidente Álvaro Uribe. Ya ayer terminaron todos los alegatos y en unos 20 días más o menos vamos a tener la sentencia. Nosotros sabemos que este ha sido un proceso muy complejo, un lawfare, un proceso que evidencia el daño que hace la interferencia de la política en temas de justicia, y por eso necesitamos que la comunidad internacional esté muy atenta a lo que va a pasar en este caso. En el caso de la oración, yo creo que fue algo precioso. Desde el primer momento comenzaron las oraciones y bueno, está con vida y evidentemente ha habido alguna mejoría. Quiera Dios que así sea. Pero por otra, cuando Petros no hace poco empezó a hablar de este autogolpe, de este golpe que estaba planeado por Estados Unidos y el Departamento de Estado, incluyó hasta el secretario de Estado, dije, esta es una página sacada del manual de Cuba. La agresión externa, todo, es que es un patrón que no cambia. Y yo me imagino que ustedes se sienten que cada vez son más, está llevando al país más a ese eje que es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, un saludo muy especial, Ninosca, muchas gracias por la invitación. Mire, lo primero es que Colombia hoy está en riesgo, está bajo amenaza la democracia y la libertad de los 52 millones de colombianos. Ahora estamos en una rueda de prensa donde nos acompañaron ciudadanos cubanos que están en el exilio, también venezolanos, y creo que cuando nos escuchaban estaban viendo un reflejo de lo que vivieron ustedes en años atrás. Por eso es fundamental prender las alertas a nivel internacional, especialmente a los colombianos que viven en los Estados Unidos, para que nos ayuden a proteger la democracia, la institucionalidad y la libertad. Lo decía la senadora hace unos minutos en la rueda de prensa, que estos tipos de extrema izquierda llegan vía democracia al poder para implementar una dictadura y acabar con la libertad de los ciudadanos. Y esa es la amenaza que nosotros estamos presenciando en Colombia. Gustavo Petro amenaza la institucionalidad, amenaza a los periodistas, amenaza al gobierno americano, que es fundamental para nosotros, una relación de más de 200 años desde el punto de vista comercial y de diplomacia. Más del 35% de las exportaciones de Colombia llegan a este país: banano, hidrocarburos, aguacate, café, flores. Y el presidente Gustavo Petro lo que hace es atacar a los congresistas americanos y al presidente Donald Trump. Nosotros como Partido Centro Democrático llevamos años de relaciones, especialmente con el doctor Marco Rubio, acá en representación nuestra con el doctor Fabio Andrade, que es, lo decía usted muy bien, un embajador de lujo que tenemos los colombianos en este país. Y ese es el mensaje. Si al presidente Gustavo Petro no le interesan las relaciones con los Estados Unidos, a nosotros como partido sí. Como congresistas sí, lo respetamos, lo valoramos y les agradecemos por creer en nuestro país. Y esperamos que Gustavo Petro el 7 de agosto del próximo año se vaya para restablecer relaciones, por ejemplo, con Israel y afianzar las relaciones comerciales y diplomáticas con los Estados Unidos. Yo creo que es muy importante ir prendiendo las alarmas. A uno lo angustia porque nosotros decíamos ahora, esto es un déjà vu.
tabú. Hace 20 años, cuando uno prendía las alarmas en Venezuela, decían Venezuela no es Cuba. En Colombia, cuando prendíamos las alarmas, decían Colombia no es Venezuela. Y en todos los países se ha ido implementando el mismo modelo de la misma manera, en unos más acelerados que en otros. Para nosotros, ¿qué es importante? Primero, como bien lo decía usted, doctora Ninosca, esto es el mismo guión. Entonces hay un enemigo externo, el golpe viene de afuera, cuando en realidad hoy el golpe se lo está dando el propio Petro, porque él viene repitiendo de manera reiterada y su gabinete que no vamos a tener cómo garantizar elecciones en el 2026, cuando el responsable de garantizarlas es él es el presidente, él tiene que garantizar la seguridad en todo el territorio, él tiene que garantizar que las elecciones se den de manera tranquila, libres y transparentes. Y él viene tensando de tal manera la institucionalidad, debilitándola de tal manera que pareciera que quiere evitar que tengamos elecciones. Por ejemplo, no le gusta que la empresa que durante varios años se ha ganado la licitación para imprimir la papelería electoral y los pasaportes lo siga haciendo. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no le sirve ahora? Él ganó con la papelería de esa empresa. ¿Qué problema tiene hoy? Bueno, ahora querrá a los amigos. Exactamente. La pregunta que uno se hace ¿es el tema de orden público? Bueno, entonces garantícelo ustedes que usted es el presidente, pero ahora la excusa no puede ser que hay temas que no van a permitir el proceso electoral, porque él tiene que garantizar que ese proceso se dé. Y uno siente angustia también porque mucha gente subestima a Petro y sobreestima la institucionalidad colombiana. A uno todo el mundo le dice, no, es que en Colombia no va a pasar, las instituciones son muy fuertes, pero él las ha ido minando. Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos el anterior presidente del Senado y de la Cámara en la cárcel por un tema de sobornos. O casualidad, el gobierno que sobornaba para pasar los proyectos era el de Petro. ¿Y dónde están los funcionarios de Petro que se llevaron la plata, que pagaron los funcionarios y que sobornaron los congresistas? Y hay una cosa, doctora Ninosca, cuando uno ve la historia de Chávez, de Castro y de Petro, es la misma: 3 guerrilleros amnistiados, 3 personas que se levantan en armas contra el Estado. Los amnistían, terminan ganando democráticamente para destruir la democracia desde adentro. Hay un discurso muy poderoso de Díaz Balart que se llama la amnistía. Cuando fueron a votar la amnistía de Castro en Cuba, él votó en contra. Y él explicó claramente por qué, porque ellos no quieren la paz, no quieren la democracia, quieren destruir la democracia desde adentro. Eso hizo Chávez, eso está haciendo Petro, y nosotros tenemos que aprender esa lección. Y además la tenemos que aprender porque es una falta de respeto a las víctimas. Así es, revictimizamos a las víctimas. Y aquí yo quiero señalar un caso muy grave. Primero, nosotros hoy tenemos 10 guerrilleros de la FARC en el Congreso legislando sin pagar un solo día de cárcel, responsable de crímenes atroces y de lesa humanidad. Algo que negó todo el tiempo Santos que iba a pasar, y pasó. Y 2, hace más o menos 15 días o 20 días, Petro se paró en una tarima entre la gobernación y la alcaldía de Antioquia y Medellín con 10 criminales. 9 de ellos salieron con una resolución ilegal de la cárcel a un acto político. Estoy hablando de alias Tom, alias Douglas, Juan 23, Carlos Pesebre, en fin, todos responsables de narcotráfico, todos pertenecen a la oficina y a estructuras criminales. Tom, por ejemplo, pidió en extradición por Estados Unidos. Los para como políticos en una tarima a echar discursos y dice que es que ellos no son ningunos bandidos, que ellos son unos resocializados, que ellos están en la cárcel resocializándose. Sí, son campesinos con inquietudes sociales, como lo quieren definir. Sí. Y gravísimo porque ¿y dónde quedan los derechos de las víctimas? Yo te digo que la democracia está en una situación muy frágil si no se toman las medidas. Y ustedes, los felicito porque cada día veo que alzan sus voces, que no tienen miedo en un país donde acabamos de ver un crimen horrendo
de un intento de asesinato político. Sí, y ahí, Ninosca, yo creo que es muy importante también agradecer al gobierno de Estados Unidos, a los distintos organismos internacionales de investigación que se sumaron a la Fiscalía, a la Policía de Colombia y que han permitido que luego de un mes del atentado que tiene entre la vida y la muerte a Miguel Uribe, 5 personas estén ya capturadas, 5 personas que son muy importantes, entre ellos uno, alias El Costeño, que lo capturaron el 5 de julio en la madrugada y que al parecer es el enlace entre la estructura sicarial La Saga y la estructura criminal que parece está detrás de todo este atentado. Una de las hipótesis más fuertes hoy es que esto es orden de la segunda Marquetalia, es decir, justamente las FARC, justamente los amnistiados, justamente la gente que está gozando curules, partidos políticos que hoy tienen voz y voto y que al final, después del proceso, siguen delinquiendo, siguen secuestrando, asesinando, desplazando personas, traficando droga. Esa es una realidad. Y por eso nosotros prendemos la alarma sobre Colombia, porque lo que pasa en Colombia no solamente nos afecta a nosotros. Si siguen permitiendo que estas estructuras criminales se fortalezcan cada vez más, es un riesgo para el hemisferio. Nosotros lo vemos con Cuba, lo vemos con Venezuela, lo vemos con Nicaragua y no queremos que se repita la historia. Y no es un riesgo político solamente, porque la gente, uno dice, bueno, político, bueno, allá ustedes que es el país suyo. No. Es el tema del narcotráfico, que tiene envenenado a medio hemisferio y a Estados Unidos. Así es un tema de seguridad hemisférica, porque son estructuras de narcotráfico y terrorismo que consiguen zonas de operación, de albergue, de financiación en estos países, con estos regímenes, y terminan poniéndonos en riesgo a todos, y nosotros tenemos que ver más allá de nuestro propio ombligo, porque el problema no son solo Cuba, Nicaragua, Venezuela, es también el enlace que ellos tienen con países riesgos como China, Irán, todos ellos. Entonces hay que tener claridad también sobre el eje, porque es un eje transnacional, claro, porque es un eje global que termina debilitando nuestras democracias y poniendo en riesgo la seguridad de nuestras naciones. Pues les agradezco muchísimo el estar aquí, el hacer público hoy en esa conferencia de prensa lo que está sucediendo y que esa cooperación lleve a ese monitoreo que es necesario, porque de lo contrario, y nos corresponde a todos, esto no es de que es un asunto de Colombia, es un asunto de Venezuela, no, cada vez más vemos que todos estos regímenes afectan al resto del hemisferio. Y nada, la democracia está ahí porque va a vivir, hay que alimentarla, hay que protegerla, hay que cuidarla, y los felicito a ustedes por la labor extraordinaria que hacen, de verdad, es un privilegio que estén aquí hoy. No, muchas gracias, Ninosca, y hay una cosa importante, uno solo es consciente de la respiración cuando está asfixiado. Uno es consciente del valor y del riesgo de la democracia cuando la está perdiendo. Nosotros queremos prender las alarmas a tiempo, porque las democracias, las libertades se pierden muy fácil, pero es muy difícil recuperarlas. Es muy difícil recuperarlas. Una vez ellos se instalan y minan la institucionalidad, cada vez es más lejano y termina apareciendo la democracia y la libertad un recuerdo. Nosotros no queremos que eso pase, nosotros no queremos que Colombia viva la tragedia que han obligado a tantos pueblos, los 60 años de esclavitud a los que han sometido a Cuba, los casi 30 años a los que han sometido a Venezuela. Nosotros no queremos que Colombia repita esa historia, y por eso los políticos somos como los médicos. Ante los síntomas tenemos que llamar la atención para evitar que llegar tarde cuando claro, ya la enfermedad no tiene solución, y por eso para nosotros es tan importante esto, y un llamado a la prensa, porque la prensa en Colombia también está bajo ataque y también es cada vez más difícil para ellos informar en libertad lo que está viviendo el país. Bueno, les agradezco mucho de verdad estar aquí, y nada, que Dios los acompañe, que siga. Le decía yo el otro día al ex vicepresidente, hablando del caso de
de Uribe, decía que la Virgen lo siga protegiendo con su manto. Amén. Y espero que así lo haga con ustedes. Gracias por Gracias. estar aquí, Fabio. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.